Hola mis hermanos, damos las gracias a Dios por estar nuevamente haciendo este video, dando las gracias primeramente a Dios por la vida, la salud, porque Él nos tiene nuevamente trabajando. Agradecido de parte de Dios y saludándole a cada uno de ustedes también, a todos los que están trabajando en la obra de Dios, estudiando, colocándole empeño. Sabemos que nada de esto es gratuito. El crecimiento espiritual no es algo que llega gratuitamente. Esto es a base de esfuerzo, a base de trabajo. Así que Dios les bendiga grandemente, Dios les ayude a fortalecerse espiritualmente, a trabajar también, a dejar unos minutos para el Señor, para aprender de Él. Y poder también así ir creciendo también en lo que es la comprensión de la Escritura. Así que les agradezco, mi hermano, y acuérdense de suscribirse, darle me gusta y a la campanita para que se mantenga este canal y así podamos también guardar este material para la gente que viene después de nosotros. Estamos trabajando, ¿cierto? Clases avanzado. Saludar también a todos los que han entregado las tareas, los que no han entregado las tareas. Bueno, es difícil evaluarlos. Así que pedirles por favor que si pueden hacer sus tareas y no ser ¿cierto? Como antiguamente éramos, porque de repente muchas veces para el mundo nos esforzamos tanto. Yo estudié mucho a lo mejor para el mundo y el Señor me sacó de allá y me colocó en otra cosa, y muchas veces nosotros gastamos nuestro tiempo, nuestro dinero haciendo cosas para el mundo, siendo que después el Señor no nos va a usar en el mundo, o nos va a usar para su evangelio, para otras cosas. Pero también es importante las cosas, también es importante los estudios, ¿cierto? Seculares, las cosas de afuera. Así que tratemos de ser equilibrados y llevar de la mano los dos estudios, colocándole el esfuerzo necesario para poder aprender. Continuamos, ¿cierto? Con la clase. Esta, ¿cierto? Sería ya reconociendo el contexto del libro bíblico. Hablando específicamente de solamente vamos a introducirnos en un solo libro, para que podamos, ¿cierto? Aprender a interpretar un libro y así poder después interpretar los otros. Son 66 libros los que hay que interpretar, pero si aprendemos uno, puede que después podamos a interpretar los otros 65 también con el mismo método. Así que los vamos a introducir en el libro de Daniel, así que para que lo tengan ahí abierto, para que vayamos leyendo. Y dice, número 1, el por qué es tan importante entender el contexto, para que no nos salgamos del contexto. Al trabajar dentro de un contexto es hacer una exégesis. Esa exégesis es hacer un buen análisis del texto completo, hacer un buen análisis. Pero una eisegesis, ya lo hemos visto, ¿cierto? Es hacer un mal análisis del texto. Muchas veces por las corrientes que nos han enseñado, corrientes teológicas distintas. Muchas veces porque nosotros creemos que entendemos el texto y nos vamos hacia una corriente teológica o hacia algún entendimiento muchas veces humano, errado, ¿cierto? Que lo único que busca el Señor es ayudarnos a entender certeramente. Dice que Pentateuco es, ¿cierto?, dar en el blanco. Entonces, o Torá, ¿cierto? Torá, ¿sí? Torá es dar en el blanco, es interpretar exactamente. Entonces, para nosotros es muy importante, mi hermano, dice, exégesis. Se le dice a un texto bien utilizado
en su contexto. Cuando está en su contexto, entonces es una exégesis. Dice eisegesis. Se le dice a un texto sacado de contexto y mal utilizado. Mal utilizado fuera de su contexto. ¿Qué quiere decir? Tomar un trozo del libro y decir algo que no está en su contexto, que no está para su tiempo, que no está en la geografía en la que se está utilizando, no está en el lenguaje que se está utilizando, no está en la... hasta filosóficamente tampoco se puede encontrar. Y muchas veces hacemos eso en la iglesia. Tomamos un texto aquí, tomamos un texto acá, tomamos un texto aquí, tomamos un texto acá, y decimos lo que nosotros queremos. Y muchas veces se hace sencillo lastimar al pueblo, se hace decir lo que uno quiera, uno puede castigar o decir lo que uno quiera desde el púlpito, hasta las barbaridades más grandes. Entonces es importante mantenernos, ¿cierto?, dentro del texto. El texto responde, el texto se responde a sí mismo. No es necesario ir a otro lado, a lo mejor podemos ir a otro lado a buscar más información, podemos ir a buscar una interpretación distinta que se le está dando, ¿cierto? O se está apuntando hacia algo distinto, pero lamentablemente muchas veces se saca de contexto el libro, el texto, y lamentablemente se hace una eisegesis que lastimosamente ha dañado mucho la iglesia cristiana en Chile. Así que eisegesis, ¿cierto? Dice sacar de contexto y mal utilizar. Ese es el gran punto. La gente de iglesia mal utiliza, sacando fuera de contexto un texto. Y la verdad es que para poder hacer una buena interpretación, mi hermano, necesitamos aprender hermenéutica. La verdad es que con la hermenéutica también podemos ver una buena o una mala análisis con una buena o una mala hermenéutica. Una buena hermenéutica hace la diferencia en una predicación o en un estudio o para un seminario. De verdad que hace la gran diferencia. Y la hermenéutica lo único que hace, mi hermano, es tomar lo que dijo Dios por el profeta, trasladarlo en el tiempo, ¿cierto? El profeta en su contexto original, nosotros debemos limpiarlo y trasladarlo a este tiempo. Lo más leal posible al texto. Lo más leal posible al texto para que no nos salgamos del texto, mi hermano. ¿De qué texto? Del original. De lo que está diciendo, dice. O lo que dijo Dios. ¿Qué es lo que dijo Dios? Eso es lo que tenemos que sacar nosotros, tomarlo y llevarlo para que podamos limpiarlo y traerlo a este tiempo lo más limpio posible. A eso se le llama, mi hermano, contextualizar. Traer lo que dijo Dios, ¿cierto?, en su tiempo, con un lenguaje, con una historia, con una política distinta. Entonces lo traemos nosotros hasta este tiempo, limpiamos lo que dijo Dios, y eso es la enseñanza que hoy día tenemos que traer a la iglesia. A eso se le llama contextualizar. No decir lo que nosotros creemos que dice, porque eso es lo que en eso siempre hemos fallado. Para eso, mi hermano, debemos buscar el contexto bíblico en el mismo libro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un tiempo
que hay una historia, que hay una cultura que nos va a decir cosas, hay un lenguaje que nos va a decir cosas, hay una filosofía, si es que hay filosofía en ese tiempo, hay una geografía que nos va a decir cosas y una religión que nos va a decir cosas. ¿Cómo encontramos estas cosas? Y aquí es donde tenemos, ¿cierto?, que ver esto. Dice, contexto histórico. 2 puntos. Es la información que nos entrega el texto completo o la historia completa que se lee del texto bíblico. De esa forma entenderemos el tiempo y todos los otros contextos que están ocultos en el mismo texto a leer. Por ser, vamos a dar un ejemplo, ¿cierto?, para que podamos ir entendiendo. La historia de Daniel fue en el 3er año, ¿cierto? Comienza el texto diciendo, en el año 3º del reinado de Joacim, rey de Judá. Ahí tenemos el tiempo, ¿cierto? En esta carta nosotros vamos a ver los diferentes contextos. Cuando vemos el contexto geográfico, empezamos a decir, ¿dónde estaba Daniel? ¿Daniel estaba en Israel o Daniel estaba en Babilonia? Entonces en Babilonia, la geografía nos entrega algo totalmente distinto, ¿cierto? Israel está a lo mejor en diferentes montañas, en Babilonia a lo mejor son llanos, a lo mejor hay ríos, o no hay ríos, hay sequía. Entonces la geografía es importante para ir entendiendo el contexto del libro. ¿Qué es lo que pasa con los protagonistas que están en el libro? Histórico. Daniel es uno de los libros que apunta a toda la historia que viene desde Nabucodonosor, que va a vivir el mundo entero conocido de ese tiempo. Recuérdense que todavía no nacían los otros países, solamente se conocía ese sector del mundo solamente, ¿cierto? Entonces nosotros estamos viendo, mi hermano, que habla de una estatua en donde habla de 4 reinos. Entonces nos empieza a decir cuáles van a ser esos reinos. Entonces hay historia, ¿cierto? Es histórico el libro, desde algún punto, el libro de Daniel. Porque se desarrolla, es para mucho tiempo. La estatua, ¿cierto?, da o anuncia, dice todos los reinados. Pero aquí empezamos a ver, ¿cierto? Empezamos a ver en el capítulo 2, versículo 33 en adelante, o 32, dice, ¿cierto? La cabeza de esta imagen era de oro, y ahí empieza, ¿cierto?, a hablar sobre la estatua. Pero el 34 dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces empezamos a ver esta piedra, ¿cierto?, que después Pedro dice que es la piedra que desecharon los edificadores, y esa piedra es Jesucristo, ¿cierto?, que se vuelve, ¿cierto?, un reino, esa piedra. Versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, dice, el Dios del cielo levantará un reino, dice, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, dice. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Cuál reino? Bueno, muchos esperan en el milenio el reino de Jesucristo, ¿cierto? Pero el libro de Daniel a nosotros nos anuncia que el reino es un reino espiritual. Es un reino que es distinto, un reino que Dios dice que saca al hombre del mundo y lo lleva al reino de su Hijo amado, donde gobierna Jesucristo. A los cristianos los gobierna Jesucristo. A la gente que cree en Dios, ellos están bajo la mano de Dios. Entonces, podemos empezar a ver, ¿cierto?, que el libro empieza a desarrollarse y empieza a mostrarnos el contexto en el que está situado.
los reinados que van a haber en el tiempo hasta cuando venga Jesucristo. Cristo los va a desmenuzar, o sea, Cristo los va a derrotar a ellos, ¿cierto? El espíritu de Satanás está reinando en estos reinos, pero viene Jesucristo a derrotar a todos estos reinos. Y entonces aquí es donde vemos, ¿cierto?, que realmente podemos ver, mi hermano, que hay un libro que si nosotros lo leemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, se centra en un contexto mesiánico, un contexto espiritual, si lo queremos ver así. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para entender este libro. Tenemos que, ¿cierto?, empezar a ver las formas de interpretación, ¿cierto?, literaria, literal o espiritual. Y este libro nos va a empezar a entregar información. Es tanta la información, mi hermano, que nos entrega este libro y nos muestra que es en el tiempo de Jesucristo, que termina el capítulo 12 diciendo que es muerto, o es el último sacrificio, cuando es limpiado el pueblo de Israel. Cuando dice que van a ser arrebatados algunos. Otros dicen que van a ser resucitados. Otros dicen que van a despertar, bueno, de los muertos, resucitar, ¿cierto? Entonces, vemos un contexto en donde nosotros, cuando hay gente que viene y nos habla de Apocalipsis y saca a Daniel y se sale del contexto, automáticamente echó a perder, ¿cierto?, a lo mejor ese estudio, esa predicación, se echó a perder automáticamente porque sacó el libro de Daniel de contexto y lo llevó a un contexto que no era. Si nosotros vamos, gente que estudia y que le gusta estudiar, vamos a ver el libro de Enoch, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, es una línea histórica en donde se cuenta desde el principio hasta el fin la creación del hombre. Como crea Dios el universo, ¿cierto?, en este libro de Enoch. Luego el libro de Daniel, como que ve los reinos, ve todo eso que va a afectar a Israel. Y después nos muestra Apocalipsis el término. Y eso es lo que nosotros debemos ir comprendiendo. No saquemos de contexto los libros, porque echan a perder las predicaciones, echan a perder los estudios, ¿cierto? Y lamentablemente creamos una doctrina errónea. Así que entendamos que es muy importante entonces que vayamos comprendiendo paso a paso que cada libro se desarrolla en un tiempo con un contexto. La verdad es que pasa mucho que el cristiano al aprender, al ser autodidacta y no tener mucho de estudio, porque el cristiano no es muy lector, el cristiano no es muy bueno para buscar de Dios, para orar. Entonces nos sujetamos pensando en que Dios nos va a dar, pero dice que Dios nos va a recordar lo que hemos estudiado. Entonces hay una cultura de no ser buen lector, hay una cultura de escaparnos con los tarros, decir cosas que no son, decir medias verdades. Y sabe que yo en el tiempo he entendido que Dios respalda a predicadores que muchas veces no están totalmente en el contexto, pero como la sabiduría, ¿cierto?, no se encuentra en un solo hombre, sino que en la multitud de consejos Dios respalda ese poquitito de verdad que está ahí. Entonces, pero a Dios le interesa que nosotros nos preparemos, que nosotros crezcamos, que nosotros avancemos, mi hermano. Y entonces es muy importante, esta clase es muy importante porque nosotros vamos a ir sumando clases, vamos a ir sumando estrategias, herramientas a nuestra vida, para ir interpretando de real forma, que sea algo real, genuino, que haya una interpretación certera, que haya una interpretación genuina,
y no decir cosas por decir. Cuando nosotros queremos hablar sobre el Espíritu Santo, tenemos información desde el Génesis al Apocalipsis. Mi hermano, pero hay algunos libros que se centran exactamente en alguna información. Y eso es lo que nosotros debemos aprender a extraer de los libros para poder crecer, para poder avanzar y también tener mucho más información para entregar a aquellos que también están deseosos de aprender, mi hermano. Así que yo les invito, vamos a hacer, ¿cierto?, el resumen. No, para no salirse del contexto del libro, ¿qué se debe hacer? Un buen análisis, se llama exégesis. Se le dice exégesis a un texto bien utilizado en su contexto. Entonces existe buena y mala hermenéutica, pero una buena hermenéutica hace la diferencia. Entonces yo los invito a hacer una buena hermenéutica, a pelarse las pestañas estudiando, buscando, para poder aprender bien. Dice tomar lo que dice Dios, ¿cierto? Eso es una buena hermenéutica, tomar lo que dice Dios en su tiempo, ¿cierto? Dice traerlo en su contexto original, limpiarlo ahora y trasladarlo en el tiempo para que traerlo a este tiempo, al tiempo nuestro, lo más leal posible al texto. A eso se le llama contextualizar.